La mañana del 11 de enero de 1928, Tarsila do Amaral amanece inquieta. Es el cumpleaños de Oswald de Andrade, su marido, y durante semanas ha trabajado en secreto en un óleo al que no sabe poner nombre. Mide 85 por 73 centímetros. Sobre un fondo amarillo y seco se recorta una figura solitaria. Los pies son enormes, pesados como anclas. La cabeza es mínima y está inclinada sobre un brazo delgado, como si escuchara algo que viene de lejos. Al lado crece un cactus verde, que se abre en una flor redonda, un sol absurdo que no alumbra. Tarsila no sabe lo que ha pintado, solo sabe que nunca había pintado algo así. No hay referencia europea que explique esa figura, no hay un paisaje reconocible. Y sin embargo, todo está ahí: el calor, la tierra dura, la espera. Cuando Oswald ve el cuadro, se queda callado. Lo mira durante unos segundos. Después dice que es lo más extraordinario que ha hecho. Lo llama el hombre plantado en la tierra. Tarsila no lo contradice, pero intuye que la figura no es exactamente un hombre, es otra cosa. Esa misma tarde llega Raoul Bopi, poeta y amigo de ambos. Ve la pintura y reconoce a un caníbal. Los tres buscan un diccionario de tupí-guaraní. Aba, hombre; poru, comer. Bautizan el cuadro Abaporu, el hombre que come carne humana. En los meses siguientes, Oswald escribe el manifiesto antropófago, y el regalo íntimo se convierte en un manifiesto. Y el manifiesto se convierte en un movimiento. Y el movimiento le da nombre a una forma de pensar la cultura brasileña que todavía hoy se discute en las universidades. Pero ese 11 de enero no hay proclamas. Hay una pintora que acaba de cumplir 41 años, su marido poeta, un amigo que hojea un diccionario. Hay la excitación de haber encontrado algo que todavía no tiene nombre, algo que los tres saben que es importante sin saber exactamente por qué. El suelo de ese día, enero de 1928, es firme. Las baldosas de la casa no tiemblan. La hacienda de Capivari sigue produciendo café. Oswald sigue a su lado. El dinero alcanza para pintar sin preocuparse por el precio de los óleos. Tarsila apoya el cuadro contra la pared y tal vez sonríe. Sabe que ha acertado. Lo que no sabe es que esa firmeza es provisional, que el suelo sobre el que ha construido su vida, el café, el amor, la certeza estética, empezará a moverse pronto, muy pronto. Tarsila de Aguiar do Amaral nace el 1 de septiembre de 1886 en la hacienda São Bernardo, en Capivari, interior de São Paulo. La casa es grande, rodeada de cafetales. El abuelo paterno, José Stanislau do Amaral, se hizo millonario con la tierra y el grano, y le llamaban o millonario. La familia es parte de la oligarquía cafetalera que durante décadas sostuvo la economía brasileña. La infancia de Tarsila transcurre sobre un suelo próspero. Tiene piano en la sala, francés con institutriz belga, telas importadas. Come fruta de los árboles, corre entre los cafetales, aprende a dibujar copiando las láminas de los libros. A los 18 años se casa con André Teixeira Pinto, un primo materno, y tiene una hija, Dulce. Cumple con lo que se espera de una joven de su clase: matrimonio, maternidad, gestión silenciosa de la casa. El molde está hecho de arcilla local. Heredar, casarse, perpetuar la hacienda. Pero el molde se resquebraja. En 1913, Tarsila se separa y se instala en São Paulo. Tiene 27 años. Empieza a estudiar arte con el escultor William Zadig y luego con Pedro Alexandrino, un pintor académico que le enseña la técnica rigurosa y le prohíbe usar ciertos colores: los rosas, los azules, los verdes intensos que ella ha visto desde niña en la fruta, en la tierra, en la ropa de las mujeres que trabajaban en la hacienda. Esos colores no son adecuados para la pintura seria, le dicen.
y Tarsila obedece, por ahora. El suelo de la hacienda permanece bajo capas de formación académica. Ella lo sabe. Tardará años en dejar que ese suelo emerja sobre la tela. Pero el desplazamiento ya ha comenzado. La mujer que nació entre cafetales ahora vive en una ciudad que crece a un ritmo industrial. No es una ruptura épica. Es una mujer de 27 años que agarra un pincel y decide que quiere ser otra cosa. En 1920, Tarsila llega a París. La ciudad es el centro del arte moderno. Se inscribe en la Académie Julian, un espacio que acepta mujeres y atrae a estudiantes extranjeras. Luego pasa al taller de Émile Reynaud y más tarde estudia con André Lot, Fernand Léger y Albert Grisset. Aprende la sintaxis cubista, la geometría como estructura, el color como volumen, la realidad descompuesta y reorganizada. Pero París no es solo academia. Es también el lugar donde los artistas latinoamericanos son recibidos con una mezcla de condescendencia y curiosidad. Se espera de ellos exotismo, color local, una dosis controlada de salvajismo decorativo. Tarsila intuye el riesgo y lo sortea. No viene de un país exótico, viene de una hacienda de café. Y la diferencia es importante. En diciembre de 1923, en una entrevista para un periódico de São Paulo que le hacen desde París, Tarsila se define como pintora cubista. Y no es una postura. Ha entendido que la gramática moderna europea le sirve para decir lo que lleva adentro. No se trata de imitar a Léger. Se trata de usar las herramientas que ha aprendido para organizar una realidad que esos maestros no conocen. Ese mismo año pinta a Negra, una figura femenina sentada, de espaldas anchas, con un seno enorme que cae sobre el brazo y una hoja de bananeira que cruza el lienzo. La composición tiene la severidad geométrica del cubismo, pero el color y el tema vienen de otro sitio, de los recuerdos de infancia, de las mujeres negras que trabajaban en la hacienda y a las que Tarsila veía desde niña. La hoja de bananeira no es un motivo decorativo para una mirada europea. Es un fragmento de memoria, reorganizado por una inteligencia formal que ya no le pertenece a nadie en exclusiva. El gesto no es rechazar la modernidad, ni regresar a un Brasil mítico. Es traducir. Y toda traducción implica una pérdida y una ganancia. Lo que se pierde es la ilusión de pureza. Lo que se gana es la posibilidad de decir algo que ninguna de las dos lenguas por separado podía decir. Febrero de 1922. La Semana de Arte Moderno estremece a São Paulo. Poetas, músicos, pintores y escultores ocupan el teatro municipal durante 3 noches de provocación y escándalo. El público abuchea. Los periódicos se mofan. Brasil entra ruidosamente en el siglo XX estético. Tarsila no está. Sigue en París. La noticia le llega por carta. Se entera de que un grupo de artistas ha decidido incendiar los salones académicos y que su amiga Anita Malfatti, a quien conoció antes de viajar, es una de las protagonistas. Pero ella no está en el escenario. No vive en primera persona la excitación ni el escarnio. En junio de ese año regresa a Brasil. Conoce a los escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade y Menotti del Picchia. Se forma el grupo de los 5. Entre los 5 nombres hay 2 mujeres, Anita Malfatti y Tarsila. Anita es la pintora que ya ha expuesto en la semana. Tarsila es la que llega con una diferencia propia. Viene de la oligarquía cafetalera. Ha pasado por París y todavía está buscando la forma de pintar Brasil sin pedir permiso. En los meses siguientes pinta los retratos de Mário y de Oswald. A Mário lo retrata en 1922, con un expresionismo contenido que acentúa las manos grandes y la mirada absorta. A Oswald lo pinta en 1923, elegante y distante, como un dandy que acaba de bajarse del transatlántico. Participa en la revista Claxon, está dentro del grupo, pero su ausencia en la semana de 1922 es un dato que vale la pena retener.
El modernismo brasileño nace con un ruido del que Tarsila queda fuera. Y sin embargo, será ella quien 6 años después, con un regalo de cumpleaños, le dé al movimiento su imagen más perdurable. No se llega a una revolución estética siempre por la puerta principal. A veces se llega por la lateral, en silencio, con un cuadro bajo el brazo y la tierra de la hacienda todavía pegada a los zapatos. En 1924, durante la Semana Santa, Tarsila viaja a Río de Janeiro y luego recorre las ciudades históricas de Minas Gerais. La acompañan Oswald de Andrade y el poeta suizo Blaise Cendrars. Visitan São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto, Congonhas. Entran en iglesias barrocas donde el oro recubre los altares. Caminan por calles empedradas. Ven la obra de Leicediño. En esos pueblos Tarsila reconoce algo que ya conocía. Los colores de las fachadas, la ropa tendida, los adornos populares, la fruta en los mercados. No son los colores que le enseñaron a usar en la Academia de São Paulo. Son los colores que vio durante su infancia en la hacienda. Los colores que los profesores le prohibieron porque los consideraban vulgares, inadecuados para la pintura seria. Ella los llamó cores caipiras, rosas intensos, azules profundos, verdes vivos. A partir de ese viaje, Tarsila los usa sin pedir permiso. Y nace la fase Pau Brasil, en sintonía con el manifiesto que Oswald publica ese mismo año. Pero el manifiesto lo escribe él. La pintura es de ella. Pinta Carnaval Madureira, una escena callejera, con figuras geometrizadas y colores que parecen vibrar. Pinta Morro da Favela, donde las casas se apilan como cubos de colores sobre una ladera empinada. Pinta a feira, frutas tropicales tratadas con la misma dignidad formal que un bodegón de Cézanne. La arquitectura cubista organiza el paisaje, pero los colores vienen de la memoria de una niña que creció entre cafetales. Avaporu abre la fase antropofágica en enero de 1928. El manifiesto antropófago que Oswald publica en mayo de ese año propone devorar la cultura del colonizador, digerirla y producir algo nuevo. La metáfora es provocadora y tiene filo político. Implica una violencia simbólica contra la imitación servil. Tarsila ya ha hecho exactamente eso durante años, pero ahora lo hace con una conciencia programática. En los meses siguientes pinta Antropofagia, donde fusiona el cuerpo de Anegra con el paisaje selvático de Avaporu. Pinta Uovo, una forma primigenia suspendida sobre un fondo azul profundo. Pinta Sol Poente, con un astro rojo que se hunde detrás de una vegetación esquemática. Las formas son oníricas, los colores densos, las atmósferas no se agotan en la explicación. Hay algo en esos cuadros que resiste la interpretación cerrada, algo que no pertenece al manifiesto, sino a la pintura. La fase es breve, casi fulgurante. Se concentra entre 1928 y 1929. Y su irradiación cultural durará décadas, pero el momento creativo intenso no llega a los 2 años. Como si la energía que liberó Avaporu fuera tan potente que se consumiera rápido. Tarsila pinta en el estudio de su casa de Sao Paulo. Oswald escribe en la habitación de al lado. El diálogo entre la palabra y la imagen es constante, es fértil, es amoroso. Brasil está encontrando una forma de modernidad que no pide permiso. Y la pareja está en el centro de ese hallazgo. El suelo bajo sus pies parece firme, pero no lo está. El café que sostiene el estudio, los óleos, los viajes y la libertad de pintar sin encargos está a punto de desplomarse. En Nueva York se negocian acciones que en unos meses valdrán papel mojado. La noticia todavía no ha llegado a São Paulo, pero el suelo va a moverse de la manera más literal posible. Octubre de 1929. La bolsa de Nueva York se desploma. La crisis arrastra los precios de las materias primas. El café brasileño, que había sostenido el poder de la oligarquía paulista durante generaciones, se devalúa de golpe. Las haciendas de la familia de Tarsila, incluida la de su infancia,
son hipotecadas. Pierde prácticamente todos sus bienes. El suelo económico que financió sus estudios en París, sus materiales, su autonomía creativa, se hunde en cuestión de semanas. Y luego está lo otro. Pocos meses después de la quiebra familiar, Oswald de Andrade se enamora de Patricia Galvão, Pago, una escritora veinteañera de una audacia arrolladora. El matrimonio se rompe. Tarsila y Oswald se separan. En menos de un año, el mundo de Tarsila se deshace por tres flancos: el amor, el dinero y la seguridad que permitía su independencia artística. La mujer que había pintado Brasil como una celebración cromática se enfrenta ahora a un país en crisis profunda. La mujer que regaló a su marido la imagen más potente del modernismo brasileño duerme sola, en una casa que ya no es del todo suya. Tiene 43 años. Ya no puede permitirse pintar sin urgencias económicas. Y sobre todo, ya no puede pintar el Brasil exuberante de la fase Pau Brasil ni el Brasil mítico de la fase antropofágica. Porque ese Brasil ya no existe. O quizás nunca existió del todo. Lo que existe es un país de trabajadores mal pagados, fábricas que crecen, desigualdad que se ensancha. En 1931, Tarsila viaja a la Unión Soviética. Visita Moscú y expone su obra. Lo que ve transforma su mirada. Las fábricas, las multitudes organizadas, el arte puesto al servicio de una idea colectiva. No regresa convertida al comunismo doctrinario, pero algo se ha movido dentro de ella. Cuando vuelve a Brasil, el país está bajo el gobierno de Getúlio Vargas. El clima político es tenso. Su cercanía a los círculos de izquierda y aquel viaje soviético la convierten en sospechosa. En 1932 es detenida y pasa un mes en prisión. Ese mismo año, en el contexto de la revolución constitucionalista contra Vargas, Tarsila deja de mirar solo el paisaje y empieza a mirar la estructura social. El Brasil que pinta ya no es el de las palmeras estilizadas, ni el de los mitos antropofágicos. Es el Brasil de los trabajadores. En 1933 realiza Operarios, la obra que ella misma consideró su cuadro más importante. Un óleo de grandes dimensiones, donde más de 50 rostros se amontonan sobre un fondo industrial. Hombres y mujeres de distintas edades y orígenes, uno al lado del otro, apiñados como en un vagón de tren o en la entrada de una fábrica. No hay paisaje, no hay selva, no hay cores caipiras. Hay una multitud que mira de frente, en silencio, sin gestos heroicos. El pincel que celebró lo rural ahora organiza la geometría social de la desigualdad. La paleta ha cambiado. Dominan los ocres, los grises, los rojos apagados. Como si la tierra que antes era fértil y colorida se hubiera transformado en ladrillo y cemento. Como si el suelo sobre el que se sostenían los cafetales se hubiera convertido en suelo de fábrica. Rojo sobre gris. Tarsila tiene 47 años. Ha perdido la hacienda, ha perdido el matrimonio, ha estado presa, pero no ha perdido la capacidad de reorganizar la realidad sobre una tela. Solo que ahora la realidad es otra. Y el pincel, en lugar de cantar, se ha puesto a contar. A partir de 1935, Tarsila trabaja como columnista e ilustradora en publicaciones como el Diario de Sao Paulo. Pinta menos, o pinta sin la visibilidad que tuvo durante la década prodigiosa. El mercado del arte moderno tiene otros nombres, otras geografías, otras urgencias. Ella sigue produciendo, pero el centro de gravedad se ha desplazado. En los años 50 retoma algunos motivos de la fase Pau Brasil. Vuelven las palmeras geometrizadas, los pueblos de colores, los paisajes que celebran lo popular. Los críticos lo llaman Neo-Pau Brasil, pero ya no es lo mismo. Los colores están ahí, sí, pero la inocencia se ha ido. Y lo que regresa no vuelve intacto. Hay en esas telas algo de insistencia, como si Tarsila repitiera un gesto para confirmar que todavía es posible. Como si cada paisaje pintado a los 60 años fuera una forma de preguntarse si aquella Brasil que imaginó en los 20 existió alguna vez.
En 1963 participa en la Séptima Bienal de São Paulo. En 1964 en la Bienal de Venecia. Es reconocida como figura tutelar del modernismo brasileño. Las nuevas generaciones la visitan, le hacen entrevistas, la fotografían junto a sus cuadros. Pero el mundo del arte ya no la necesita como protagonista. La necesita como origen, como referencia, como cita. El suelo que se movió en 1929 nunca volvió a sentarse del todo. Y quizás por eso la pintura de su última etapa tiene algo de obstinación serena. No es el regreso triunfal de un artista que recupera su lugar. Es la decisión tranquila de seguir pintando, aunque el lugar ya no sea el mismo. La hacienda ya no existe. El café ya no sostiene. Pero los colores caipiras siguen saliendo del pincel, como si atravesaran las décadas, sin pedir permiso. Tarsila do Amaral muere en São Paulo el 17 de enero de 1973. Tiene 86 años. Deja 272 pinturas, 6 murales y alrededor de 1.300 dibujos. Avaporu ya no le pertenece. Lo vendió en 1950 a Pietro Maria Bardi, director del Museo de Arte de São Paulo, con la expectativa de que terminara en un acervo público. Bardi lo revendió menos de un mes después a Érico Stickel. El cuadro siguió cambiando de manos hasta llegar en 1995 al coleccionista Eduardo Constantini. Tarsila nunca supo el destino final de aquel regalo de cumpleaños. Pero la pregunta que su trayectoria deja abierta no es sobre el mercado ni sobre el canon. Es otra. Una que atraviesa su obra como una fisura. ¿Cómo se construye una modernidad que no sea ni una importación ni un folclore? ¿Cómo se pinta un país sin convertirlo ni en postal ni en imitación? Tarsila encontró una respuesta que funcionó durante una década excepcional. Los años 20, los años del café, del matrimonio con Oswald, del viaje a Minas Gerais, de la fase Pau Brasil y de Avaporu. Y luego, el suelo se movió. La respuesta dejó de servir. Y ella encontró otra: Operarios. El cuadro de 1933, donde Brasil no es fiesta ni mito, sino multitud trabajadora. Su legado no es un estilo unificado. Es una sucesión de respuestas distintas a la misma pregunta, en condiciones que ella no controlaba. Y eso es quizás más fértil que una coherencia estilística impecable. Deja una obra que cambia de registro cada vez que la realidad brasileña cambia de temperatura. Como si la pintura no pudiera protegerse del país. Como si el país, con sus crisis y sus quiebres y sus deslices, se colara siempre sobre la tela. En 1929, unos meses antes de que todo se derrumbara por completo, Tarsila ya había hipotecado su hacienda. El café que sostuvo a su familia durante 3 generaciones se convirtió en deuda. En las décadas siguientes, el país que ella pintó cambió de forma radical. A São Paulo de las fábricas que retrató en Operarios es hoy una megalópolis de 22 millones de personas que se extiende sobre los antiguos cafetales. La tierra roja de Capivari ya no sostiene una oligarquía, pero los colores caipiras que aquellos profesores académicos le prohibieron a una joven Tarsila siguen vivos en la obra de artistas brasileños, que probablemente no saben de dónde vienen esos rosas, esos verdes, esos azules. En alguna periferia de São Paulo, en una escuela pública, una niña mezcla colores que los manuales consideran inadecuados. No sabe que esos colores prohibidos ya fueron usados antes. No sabe que hubo una mujer que nació entre cafetales y que un día, en París, entendió que para pintar su país no necesitaba imitar a nadie. Que bastaba con recordar el color de la fruta madura, el rosa de una fachada en Tiradentes, el azul profundo de una tarde en la hacienda. El suelo sigue moviéndose. Las crisis económicas se suceden con la puntualidad de quien vuelve a un lugar conocido. Las ciudades se expanden. Los museos compran y venden. Pero en algún lugar, alguien apoya un pincel sobre una tela y empieza a pintar lo que ha visto desde niño, sin pedir permiso, sin saber que ese gesto ya tiene nombre.
que se llama Tarsila. Gracias.